Señora periodista Salud Hernández Mora, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo Pues le va? bien, Buenos señor. días a todos, a su Pues audiencia. hasta donde se puede nos está yendo bien. Hay que mantener levantado el corazón ante las dificultades, que son muchas en este país. Y Ujú. una de ellas es este cuento de la conversación o negociación, porque es un diálogo de sordos. El gobierno habla de conversaciones y los del otro lado hablan de negociaciones. Al fin, ¿qué son? Lo cierto es que el paro se ha debilitado, que está concentrado únicamente en Bogotá. En las demás ciudades ya tiraron la toalla y resolvieron que no marchan y que no aceptan más paros y que quieren trabajar y que quieren vivir su diciembre. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre esta particular y esas conversaciones? ¿A dónde van a parar según su criterio, doña Salud Hernández Mora? Bueno, también en Cali cortan vías principales, es decir, es como la segunda ciudad donde de vez en cuando tienen pues actuaciones normalmente los más violentos y bueno, ahí hay brotes en algunos. Y cuando yo digo violentos no solamente significa los que atacan a la policía con papa y bomba para quemarlos ni cosas así, sino los que cortan calles y cortan vías que dejan a la gente sin poder trabajar. A mí eso me parece una actitud violenta porque es desconocer y atropellar el derecho de los que quieren trabajar o el derecho de los que no quieren marchar. Entonces, yo creo, volviendo a su pregunta, yo creo que no vamos a ningún lado. Esto no es esto puede ser una conversación, pero no va a ser, no va, es un diálogo de sordos, en eso estoy completamente de acuerdo con usted. Un diálogo absoluto de sordos porque no los manifestantes no tienen intención de negociar, de llegar a nada, porque es imposible, están negociando, ponen por encima de la mesa una agenda impresionantemente grande, inagotable, inabordable. Entonces no quieren más que seguir fastidiándonos a los que solamente pretendemos trabajar, ya está. Y el gobierno, pues me parece que hace bien en escuchar a la calle, porque eso siempre deben hacer los gobiernos, pero ya los está escuchando. Entonces ya hicieron un paro para que les pararan bolas, ya el gobierno creó unas líneas y unos espacios para que hablaran, para que conversaran, para que incluso negociaran, no sé, más adelante, pero para que hablen. Y entonces este paro ya no tiene ningún sentido, es decir, es que ya está bien, es que ya estamos todos hartos. Yo creía que hoy era el famoso toma de Bogotá, cambié unas cosas que tenía mañana para hoy y resulta que es mañana. Entonces ya no sé si voy a tener que ir caminando, yo no sé cuánto. En fin, es que es absurdo, que es absurdo. Mañana nos tienen un paro decretado por la alcaldía de Bogotá porque no va a haber vehículos en las horas de la tarde, sino una ciclovía toda la tarde. De manera que lo hace la alcaldía, pero mañana tampoco se podrá trabajar, mañana tampoco se podrá salir normalmente de la casa y estaremos pues en este problema. Pero volvamos a estos temas que son los temas supremamente delicados. Ellos, por ejemplo, exigen que no haya movimiento ninguno en la legislación sobre pensiones. Y resulta que las pensiones hay que revisarlas y hay que revisarlas a fondo porque el país no puede con esa carga y sobre todo no puede con la carga de que la mayoría no tenga pensión ninguna. Las normas sobre educación tampoco se pueden tocar, tampoco puede haber fracking, lo que quiere decir que nos vamos a quedar sin petróleo. Es decir, son unas exigencias completamente absurdas. En eso no se va a llegar a ningún acuerdo. ¿Qué va a pasar? Usted siente que estos revoltosos que ejercen la violencia, totalmente de acuerdo con usted. Parar las calles es un acto de violencia contra los que necesitan la calle para trabajar, para vivir, para ir a una cita médica. Son actos de violencia. ¿Usted qué piensa? ¿Quién se va a agotar primero? ¿Se van a agotar primero los del paro o se va a agotar primero el gobierno? Yo creo que primero el gobierno, porque, bueno, digo el primer gobierno, pero no estoy segura. Es que además, ¿cómo no se puede agotar el gobierno? Usted ha dicho, por ejemplo, ha puesto sobre la mesa una serie de cuestiones. Hay personas, yo por ejemplo, el fracking lo tengo en cuestionamiento. Yo no sé si es bueno, porque a mí me preocupa más el medio ambiente que seguir sacando petróleo. Pero el país
necesita el petróleo. Es decir, es un tema que todavía para mí hay que discutir. Pero de todas maneras, las pensiones es una reforma que hay que hacer. Es decir, los políticos son cobardes y no se atreven a decirle al país que jubilaciones a los 57 años con la esperanza de vida que hay hoy en día son imposibles de pagar y que lo que estamos haciendo es condenando a generaciones futuras a no recibir absolutamente nada y a tener que pagar las deudas de hoy. El sistema pensional colombiano es un desastre absoluto. Tiene unas pensiones más altas, para que la gente se haga idea. Las pensiones más altas en Colombia son más altas que las pensiones en España, que las pensiones más altas de España. Es decir, ¿cómo usted, un país que tiene un PIB mucho más grande, una renta per cápita mucho más alta, que es en euros, cómo puede ser que la más alta de Colombia es más alta que la más alta de España? Es decir, para que veamos la locura. Es decir, es necesario una reforma pensional, es necesaria. Entonces, como esto se está llevando a la calle, esto es una locura absoluta, eso de que cada día haya brotes de violencia aquí y allá, uno no sabe para dónde va, y no hay ningún interés de dejar la calle, porque esto es un tema político, esto ya no es social. Obviamente que hay reivindicaciones sociales, obviamente que hay un descontento, obviamente que hay rabias por esas inequidades tan absurdas que hay en este país, obvio, pero yo creo que al final, cuando he dicho el gobierno, de pronto me he precipitado, porque la gente está empezando ya a estar harta de los manifestantes. Entonces, por un lado tienes unas reivindicaciones que es es un sancocho trifásico, porque es que mezclan peras con manzanas, con todo, es imposible de negociar nada. Y hay cosas que uno puede estar de acuerdo, otros no, otros, en fin, eso es una mezcla impresionante. Entonces, por un lado estás unas negociaciones que no van para nada, o unas conversaciones que el presidente tiene que hacer, porque yo sí creo que hay que escuchar la calle, bueno, pero una cosa, pero ya los escuchan, ya consiguieron su objetivo, ya están sentados, que nos dejen en paz, de verdad, que nos dejen en paz. Esto lo que va a hacer es generar todavía más rabias, pero entre los que no pueden trabajar y los que tienen que caminar horas y horas para llegar a su casa, es que eso es violencia. Esto no tiene nada de manifestaciones pacifistas, esto es violencia tras violencia. Condenar a la gente a caminar horas para llegar a su casa después de toda una jornada laboral, eso es violencia. Eso es violencia, siempre nos lo ha parecido. Es que la violencia no es que ruede sangre por la calle. Hay violencia cuando yo no puedo ir a trabajar porque no me lo permiten, y cuando no puedo ir a una cita médica porque no me lo permiten, y cuando no puedo ir donde me da la gana porque otros me estorban el camino y me lo cierran. Eso es un acto de violencia. Y a propósito de violencia, doña Salud, usted sí que tiene una visión clara sobre la violencia en el país y su vinculación con el narcotráfico, ese combustible que alimenta todas las guerras en Colombia. Le pongo dos temas, no para que se refiera a ellos específicamente, usted verá, sino al tema general de la inseguridad en el país. Ayer o antier saltan a la carretera al Caribe desde Medellín por Puerto Valdivia, y asaltan y queman 6 vehículos, uno de ellos un bus cargado con pasajeros, los dejaron bajar, no los quemaron vivos, pero quemaron otros 5 vehículos y taponaron la carretera al mar. Y en Tumaco usted vería la escena, que es que no lo puedo creer, no lo veo y no lo puedo creer, el secuestro en plena calle de un comerciante a la vista de todo el mundo. Y el hombre tratando de defenderse, y unos hombres armados lo agarran y se lo llevan en plenas calles de Tumaco, una ciudad que usted conoce. Y uno se pregunta, ¿en qué está esta lucha contra el narcotráfico? ¿En qué está esta lucha contra la inseguridad en el país? Porque el país no es solamente Bogotá. Usted sí que lo sabe bien, doña Salud. Sí, lo de Tumaco no lo había visto. Yo estuve fuera ayer todo el día, no lo había visto. Lo de Valdivia, sí, que también eso lo hizo el ELN, y los caparrapos mataron a 3 personas delante de otros, los sacaron y los mataron en una cancha en Tarasá, en una vereda Tarasá. Es decir, estamos hablando de la misma zona, para que la gente lo entienda. Es una zona que se están disputando, pero ahí solamente hay interés por la coca y el oro, no hay más interés, no hay nada, esto no tiene nada que ver con nada, estos son forajidos del que tienen las siglas del ELN y forajidos que tienen las siglas de los caparrapos, que además están las disidencias de las FARC,
que además hay clan del Golfo. Es decir, esto es una zona que yo no sé cómo va a ser el gobierno, muy complicado. Es una situación, yo me acuerdo, por ejemplo, Cáceres, que también al lado de Tarazá, yo fui en moto de Cáceres a Tarazá, y para que se haga una idea la gente, tú tienes que ir con un mototaxi hasta un punto, porque no dejan seguir, las bandas criminales no dejan seguir, y ahí tienes que coger otra moto. Es decir, los de Cáceres pueden dejarte a la entrada de Tarazá, pero ellos no pueden devolver, solamente te pueden dejar, y ahí tienes que coger otro mototaxi que están permitidos para meterse en Tarazá. Y ahí está un pueblito que está sobre la carretera, que se llama el 12, que está totalmente en manos de los caparrapos. Es decir, es una situación que requiere un tratamiento especial. Entonces, yo lo que digo muchas veces es, no hagan consejos de seguridad que no conducen a nada, sino tienen que pensar, sentarse y pensar bien cómo resolver un problema que es espantoso para la gente que vive ahí, espantoso. Se siente el miedo en todas partes. Eso por un lado. Tumaco es inviable, es decir, pero es inviable desde el punto de vista hasta ambiental. Es una isla de 100.000 habitantes totalmente sobrepoblada, es inviable. Pero es que hay bandas grandes, bandas chicas. Lo que me está contando lo vivimos en las peores épocas de la violencia, cuando la FARC entraba en un pueblo y se llevaban tranquilamente igual delante de todo el mundo a la gente, o los paras entraban y hacían lo mismo. A mí me parece terrible lo que cuentan de Tumaco, pero es que lo de Tumaco es producto de la coca. Es decir, de Tumaco sí es coca y narcotráfico, porque es mezcla de cultivos con zona donde hay laboratorios y donde hay salidas, es decir, donde se produce todo. Se siembra, se produce y se exporta, con lo cual, yo no sé, la verdad es que no veo una salida mientras no se acabe el narcotráfico. Esta barbaridad que tenemos, yo no veo una salida, y ya digo, no son situaciones fáciles de resolver, no es enviando 10.000 tropas, 200 soldados más, no es como lo va a solucionar, pues arregla que al menos en la carretera no quemen. Pues sí, ponen más soldados por la carretera para que al menos no la quemen, no quemen vehículos, porque eso es más ruina para la gente, eso es más pobreza, pero no es la solución. Es decir, usted con el soldado sobre la vía no arregla lo de Cáceres, ni lo de Piamonte, ni lo de Tarazán, ni lo de Caucasia, no se arregla así. No se arregla así. Lo de Tumaco lo tiene que ver porque hemos asistido, yo conocí bien a Tumaco hace unos cuantos años y comparto con usted que esa ciudad necesita ser totalmente repensada y reconstituida y reordenada de acuerdo a otros principios. Pero ayer, a plena luz del día, en presencia de todo el mundo, donde se supone que hay policía, está la infantería de marina al pie, este hombre dando alaridos y tratando de defenderse, y se lo llevaron hombres armados en presencia de todo el mundo. Eso porque pues las FARC entraban y los paramilitares entraban en sitios donde no había policía o la policía era muy escasa e incapaz de sostener una balacera con estos hombres. Pero ahora, por Dios, en Tumaco, todo eso producto del narcotráfico, que es el combustible que alimenta estas guerras y que es la base de o el principio de nuestra inseguridad, de nuestra tragedia, de nuestro dolor. Pues, doña Salud, esos problemas tenemos. Y mientras tanto se habla aquí de negociaciones, de conversaciones, ni una palabra sobre el narcotráfico, ni una palabra sobre cómo combatirlo, sobre cómo evitarlo y sobre cómo evitar su presencia en las ciudades, que es a través de las famosas ollas del microtráfico y del envenenamiento de la juventud. Una palabrita sobre ese tema, doña Salud, es que nos están envenenando a los jóvenes. Lo primero, bueno, tiene usted razón, y para que la gente sepa, Tumaco lo que hay es ejército, infantería, policía, es decir, eso tiene usted razón, que es mucho más grave, porque lo que hay es presencia de fuerza pública, es decir, ahí sí hay tropa, ¿vale? Entonces tiene usted razón en el sentido, más grave todavía. Lo del microtráfico, deberíamos empezar por decir una cosa, es que dejemos de llamarle microtráfico. Esto es tráfico, esto es narcotráfico, es decir, hoy es macrotráfico. No dejemos de ya, es que como microtráfico no, es que como los gringos, aquí hay un problema de consumo brutal en Colombia. Yo no entiendo cómo no empiezan ya las campañas en todos los medios de comunicación. Esto es un problema brutal. Y cuando tú tienes ollas que producen unos ingresos altísimos a las bandas que lo manejan, tú ya tienes
también a los bandas pequeñas, bandas locales, más las bandas grandes. Todas manejando, como digo, esto. Primero empecemos por dejar de hablar de microtráfico, porque eso es macrotráfico. Mire, a mí me decía hace unos años, pero varios años, todavía seguía las FARC, en San Juan de César me decía el comandante de la policía en ese momento, a mí no me preocupa tanto la FARC. A mí en San Juan de César ya no me preocupan, en la zona urbana no me preocupa la FARC. A mí lo que me preocupa es el microtráfico, que decía lo mismo, qué error llamarle. Tengo 42 ollas en un pueblo como San Juan del César. 42 ollas. No le cuento las ollas que hay en Tumaco y en otras partes, es decir, en Bogotá mismo. Entonces, dejemos ya de mentirnos, dejemos de decir que es que, por supuesto que los gringos y los europeos, eso es una lacra para nosotros, que los que consumen, pero también en Colombia tenemos un problema tremendo. Hay muchos que dicen, ¿para qué vamos a ir a exportar si la tenemos aquí los consumidores? Está aumentando a unos niveles preocupantes, y muchos de los muertos, muchísimos de los muertos son por ese macrotráfico en los centros urbanos, que ya digo que no son solamente las ciudades, son los pueblos. Mire, vaya usted al pueblo más alejado en Colombia, por ejemplo, el norte del Cauca, donde no había consumo, están preocupadísimos, pero desde hace unos años. ¿Y qué te dicen los profesores? Yo pregunto siempre dónde vaya. ¿Qué te dicen los profesores? No hay ninguna, no sabemos cómo manejar este tema. No tenemos directrices, porque los de FECODE se pasan toda la vida en la calle cortando solo por sus propios intereses. Pero no les he visto protestar. Oiga, ¿cómo hacemos para que nuestros profesores a lo largo de todo el país, en todo el país, sepan cómo tratar los temas de cómo afrontar cuando se le presenta el caso de un chico que está consumiendo, cómo detectarlo, qué hacer, porque ni los papás saben ni los profesores saben. Y le cuento, es un problema gravísimo. Y no es microtráfico. Gravísimo, como lo más grave que puede haber, es que a un muchachito de edad temprana, de 10, 12, 14, 15, 16 años, al que lo envician a la cocaína, lo dejan perdido para siempre. Ese muchachito jamás será una persona normal, jamás se podrá desprender del tráfico. Es que la droga se toma por asalto la personalidad de alguien y la destruye. No, pero perdone que le interrumpa una cosa. El problema en los colegios, en todas las zonas, no empiezan con la cocaína. La puerta de entrada es la marihuana. La puerta de entrada es la marihuana, con un problema adicional que la gente no sabe. Cuando los adolescentes fuman marihuana, hay una relación directa entre la marihuana y generar o como se llame, desarrollar una esquizofrenia. Hay una relación directa que ya está estudiada. Entonces, tienes, por un lado eso, y por otro, porque empiezan con la marihuana, como se ha hablado tanto de marihuana medicinal, ha habido una confusión tremenda, entonces el muchacho cree que es inocuo. Eso es el gran problema. La puerta de entrada en Colombia a las drogas después más fuertes, más duras, es la marihuana. Y empiezan a los 8 años, 9, 10, ya se ha visto consumos. Luego tienes en los colegios la que se llama la cocaína rosada, el TUSI, o el TUSI, como le llaman muchos chicos, que eso ya es una mezcla que ni se sabe qué es. Entonces, hay un problema de drogadicción en los colegios terrible, que el gobierno debería afrontar, pero como un problema ya para empezar campañas serias y tener un programa. Y ya digo, olvidémonos, doctor Londoño, de hablar de microtráfico, es el macrotráfico. Tiene toda la razón, no volveremos a hablar de microtráfico porque eso confunde, porque eso debilita en la conciencia de la gente la imagen de lo que es macrotráfico a todos los niveles. Nos invadió el tráfico de la cocaína y empieza con la marihuana. Tiene toda la razón. ¿Marihuana inocua? ¿Marihuana inofensiva? ¿Cómo no? Por ahí se comienza y se llega a los infiernos de lo que sigue después, de eso que usted dice que ni se sabe qué es. Unas mezclas malditas que destruyen la personalidad de alguien. Problema fundamental. Claro que no lo tocan los políticos porque como los niños no votan, pues entonces no pueden conseguir votos de los niños en esa campaña. ¡Qué horror! ¡Qué horror! El tema es ese y la droga asaltó las ciudades. Eso no es cosa de que esté en los campos y por allá lejana. Se tomó las ciudades tomándose los colegios, que es tomándose la juventud, la niñez y la juventud de Colombia. Tiene usted toda la razón, doña Salud. Ojalá alguien nos escuche
nos pongamos serios y hablamos de las cosas que realmente importan en Colombia. Doña Salud Hernández Mora, un abrazo muy estrecho y muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Nada, muchas gracias y un buen día para sus oyentes y paciencia para aguantar lo que se nos viene encima, porque esto no va a parar ni este año ni el que viene.